Durante siglos, la noche fue un límite. Cuando el sol se ocultaba, el mundo se detenía. Las ciudades se apagaban, las fábricas cerraban, las casas quedaban sumidas en sombras temblorosas producidas por velas y lámparas de aceite. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era inseguridad, lentitud, dependencia del tiempo natural. Nadie imaginaba que ese límite podía romperse, hasta que alguien decidió desafiarlo. No era un genio nacido en la comodidad, no provenía de una élite científica, no tenía un camino fácil ni claro. Desde joven fue considerado extraño, no encajaba en los métodos tradicionales de aprendizaje, le costaba seguir reglas rígidas, se aburría con explicaciones largas, pero podía pasar horas obsesionado con una sola idea. Su mente no funcionaba en línea recta, avanzaba por ensayo, error y terquedad. Muy pronto aprendió una lección brutal: en fallar duele, pero también aprendió algo que pocos comprenden: en fallar enseña. Mientras otros abandonaban un proyecto al primer obstáculo, él insistía. Mientras los demás veían errores, él veía información. Cada intento fallido no era una derrota, sino un dato más, un pequeño paso hacia algo que aún no sabía cómo sería, pero que sentía posible. Su obsesión era simple de explicar, pero casi imposible de lograr: en crear una fuente de luz segura, constante y accesible para todos. No una chispa momentánea, no una llama peligrosa, no un truco de laboratorio. Luz real, luz doméstica, luz que pudiera quedarse encendida sin incendiarlo todo. Muchos ya lo habían intentado antes. Todos habían fracasado. Algunos se habían rendido, otros murieron intentándolo. La electricidad era caprichosa, inestable, costosa. Convertirla en algo cotidiano parecía una fantasía ingenua. Pero él no lo veía así. Veía filamentos, veía corrientes, veía posibilidades. Montó un pequeño laboratorio improvisado. Nada lujoso, nada elegante, un lugar lleno de cables, vidrio, herramientas gastadas y olor a metal caliente. Pasaba noches enteras ahí dentro, probando materiales que nadie consideraba viables. Carbón, metales, fibras extrañas. Cada prueba terminaba igual: en un destello, y luego oscuridad. Una y otra vez. El contador de fracasos comenzó a crecer. 100 intentos, 200, 500 de las personas a su alrededor empezaron a dudar. Los inversionistas perdían la paciencia. Los colaboradores se marchaban. Algunos se burlaban abiertamente. «Es imposible, estás perdiendo el tiempo. Nadie necesita esto», pero él no escuchaba esas voces, o tal vez sí, y decidió ignorarlas. Porque cada vez que la luz se apagaba, su mente se encendía más, anotaba todo. Ajustaba mínimas variables, cambiaba detalles imperceptibles, aprendía de cada fallo con una disciplina casi obsesiva. No buscaba perfección, buscaba funcionalidad. Y el precio era alto: dormía poco, comía mal. Su vida personal se desmoronaba mientras su proyecto avanzaba milímetro a milímetro. A veces se preguntaba si estaba loco, si realmente valía la pena sacrificarlo todo por una idea que el mundo ni siquiera había pedido. Pero entonces imaginaba algo: calles iluminadas, en hogares seguros, a noches productivas. Un mundo donde la oscuridad ya no dictara el ritmo de la vida. Eso lo empujaba a seguir. Los fracasos siguieron acumulándose. ¿No 10? No 100, más de 1000 intentos fallidos. Cada uno registrado, cada uno analizado, cada uno descartado con una mezcla de frustración y esperanza. Cualquiera se habría detenido mucho antes. Cualquiera habría aceptado que no estaba destinado a lograrlo. Pero él no, porque para él, rendirse habría sido el único fracaso real. No sabía aún que estaba peligrosamente cerca. No sabía que uno de esos intentos, aparentemente idéntico a los anteriores, cambiaría la historia para siempre. No sabía que el mundo entero estaba a punto de salir de la oscuridad, gracias a su terquedad. Lo único que sabía era esto: sí, aún no funcionaba, era porque todavía no había terminado. Y esa convicción lo llevaría al límite. Pero lo que ocurrió después no fue un accidente, no fue suerte, fue consecuencia. El problema no era solo que fallara, el verdadero problema era que fallaba demasiado. Más de 1000 intentos sonaban a locura.
no a perseverancia. Para cualquiera que observara desde afuera, su proyecto ya no era una apuesta arriesgada, sino una causa perdida. Y el mundo no tiene paciencia para las causas perdidas. Los inversionistas comenzaron a desaparecer uno a uno. Al principio con excusas amables. Luego, sin explicaciones, el dinero se volvió escaso. Los materiales, difíciles de conseguir, cada nuevo experimento requería creatividad no solo científica, sino económica. Reutilizaba piezas, derretía materiales, probaba combinaciones que nadie recomendaría en un manual. Su laboratorio improvisado se convirtió en un campo de batalla en mesas quemadas, vidrios rotos, herramientas gastadas por el uso constante, y aún así, nada funcionaba. Las pruebas eran crueles, algunas duraban segundos antes de apagarse, otras resistían un poco más, solo para fallar de forma espectacular. Filamentos que se rompían, materiales que se sobrecalentaban, diseños que parecían prometedores, hasta que dejaban de serlo. Cada fracaso era público. En un entorno donde el éxito se mide rápido, su insistencia empezó a verse como terquedad infantil. Los rumores crecieron, a las burlas también. Dicen que ya pasó los 1000 intentos, nadie falla tanto sin darse cuenta de que es imposible. Está obsesionado. Incluso personas cercanas comenzaron a aconsejarle que se detuviera, no por maldad, sino por cansancio, por preocupación y por realismo. Tal vez ya es suficiente. Hay otras formas de vivir. No tienes que demostrar nada. Pero él sentía lo contrario. Sentía que aún no había llegado al punto correcto, que cada error lo acercaba, aunque desde afuera pareciera que se alejaba, porque a diferencia de los demás, él no repetía el mismo error 2 veces. Cada intento descartaba un camino y abría otro. No estaba fallando al azar. Estaba aprendiendo sistemáticamente. Mientras el mundo veía 1000 derrotas, él veía 1000 respuestas a la pregunta equivocada. Cada no funciona era una puerta cerrada que lo obligaba a buscar otra entrada. Y cuanto más puertas cerraba, más claro se volvía el camino restante. Pero el desgaste era real. Las noches sin dormir comenzaron a pasar factura. Sus manos temblaban. Su cuerpo se debilitaba. Había momentos en los que se quedaba mirando una bombilla rota durante minutos, como si le devolviera la mirada. Se preguntaba si estaba persiguiendo una ilusión, si su idea era realmente posible, si el mundo tenía razón, y él no. Hubo un día especialmente duro. Un experimento que había preparado durante semanas falló de la forma más simple posible. No hubo chispa, no hubo destello, nada, solo oscuridad y silencio. Vacío se sentó. No escribió nada, no tomó notas, no ajustó variables. Simplemente se quedó ahí, con la cabeza entre las manos, rodeado de evidencias de su propio agotamiento. Ese fue el momento más peligroso de todo. No por el fracaso técnico, sino porque consideró rendirse. Pensó en todo lo que había sacrificado. El tiempo, el dinero y las relaciones, la estabilidad, dan todo por una idea que aún no se materializaba. Pensó en cómo sería su vida si aceptaba que había perdido, en lo fácil que sería dejarlo atrás. Y durante unos minutos, el mundo casi se queda sin luz. Pero entonces recordó algo fundamental. Recordó que nadie antes había llegado tan lejos, que los otros habían abandonado mucho antes, que cada uno de sus fracasos lo había llevado a un entendimiento más profundo de la electricidad, del calor, de los materiales, que sabía más ahora que nunca, y comprendió algo crucial: no estaba fallando porque fuera incapaz, estaba fallando porque estaba intentando algo que nadie había logrado jamás. Eso lo cambió todo. Volvió a sus notas. Leyó cada intento, cada variación, cada material probado, y por primera vez no los vio como errores aislados, sino como un patrón, un mapa, una guía. Había algo que todos los fracasos tenían en común, y si eso era el problema, entonces la solución estaba peligrosamente cerca. No lo dijo en voz alta, no se lo prometió a nadie, pero en su mente ocurrió un cambio silencioso. Ya no se preguntaba si funcionaría, se preguntaba cuándo. El mundo ya había dejado de creer en él. Eso era evidente, pero él aún creía en la luz, y esa creencia lo llevaría a ser el ajuste más pequeño, el más ignorado, el más decisivo de todos. No fue una revelación instantánea, no hubo un grito de eureka ni una noche mágica. Fue algo mucho más peligroso, una sospecha.
revisando sus notas, cientos de páginas manchadas de carbón, fórmulas, esquemas y correcciones, comenzó a notar un patrón que antes había pasado por alto. No estaba en los grandes diseños, ni en las fuentes de energía, ni siquiera en la estructura general del sistema. Estaba en algo tan pequeño que casi resultaba ridículo, el material exacto que sostenía la luz. Hasta ese momento, había tratado el filamento como un componente Masan, algo que debía resistir calor, conducir electricidad y no romperse. Pero cuanto más observaba los fracasos, más claro se volvía algo inquietante. El problema no era la electricidad, era la relación entre el material y el tiempo. Cada filamento fallaba por una razón distinta. Algunos se quemaban demasiado rápido, otros se debilitaban lentamente, otros parecían promisorios, hasta que colapsaban sin aviso. El mundo veía 1000 fracasos. Él empezó a ver 1000 comportamientos distintos y eso lo obsesionó. Dejó de pensar en la bombilla como un objeto. Comenzó a pensarla como un sistema vivo, sometido a estrés, temperatura, presión, duración. Se preguntó algo que nadie había formulado con suficiente seriedad. ¿Y si el problema no es hacer que brille, sino lograr que sobreviva? Ese cambio mental lo llevó a replantearlo todo. Probó materiales que parecían absurdos en fibras orgánicas, sustancias frágiles, elementos que ningún ingeniero serio recomendaría. No buscaba fuerza bruta, buscaba resistencia silenciosa, algo capaz de soportar el castigo constante sin colapsar. Cada prueba era minuciosa, cada ajuste casi microscópico, cada resultado cuidadosamente anotado. Pasaban las horas, pasaban los días, y el laboratorio seguía iluminándose, solo para volver a apagarse. Pero esta vez era distinto. Los fallos ya no eran caóticos, eran predecibles. Y cuando un fallo se vuelve predecible, deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta. El mundo seguía sin mirar. Para todos, él ya había fracasado. Nadie esperaba resultados, nadie preguntaba avances, la presión externa había desaparecido, y con ella, una carga invisible. Por primera vez en mucho tiempo, trabajaba sin expectativas ajenas tan solo con la suya, y entonces ocurrió algo casi imperceptible. Una prueba duró más de lo habitual, no segundos a minutos, no celebró, no sonrió, simplemente observó, repitió el experimento. Ajustó una variable mínima, volvió a encenderlo. Esta vez duró aún más, el filamento no colapsó de inmediato. Se mantuvo estable, como si hubiera aceptado su función. Su corazón se aceleró. No por emoción, sino por miedo, porque estaba peligrosamente cerca de lograrlo. Y el éxito, después de tanto fracaso, también da miedo. Implica responsabilidad, implica consecuencias, implica que ya no habrá excusas. Continuó, probó de nuevo. Y otra vez, y otra la luz seguía ahí. No era perfecta, no era eterna, pero ya no era un accidente. Era repetible, incontrolable, mejorable. Se sentó en silencio. Mirando aquella luz modesta, consciente de algo enorme, había cruzado una frontera invisible. Ya no estaba intentando crear luz, estaba refinándola. Y eso lo cambió todo. Por primera vez, se permitió imaginar el después, no como un sueño, sino como una consecuencia lógica. Hogares iluminados, calles seguras en jornadas más largas, un mundo que no dependiera del ciclo del sol. Pero el mundo aún no lo sabía. Aún no sabía que estaba a punto de presenciar uno de los momentos más decisivos de su historia cotidiana. Aún no sabía que ese hombre, agotado, subestimado y casi olvidado, estaba a una prueba de distancia de lograr lo que todos habían considerado imposible. La diferencia entre el fracaso eterno y el éxito absoluto ya no era 1000 intentos, era uno solo más, y ese intento final no sería ruidoso. No sería espectacular, no sería dramático, sería simplemente luz. No hubo aplausos, no hubo testigos, no hubo música de fondo, solo silencio y luz. Aquella noche, en su laboratorio agotado por el humo y el cansancio, encendió el dispositivo una vez más, no con euforia, no con esperanza exagerada, sino con la calma de alguien que ya había perdido el miedo a fallar. Ajustó el sistema, conectó la corriente y observó el filamento brilló. No parpadeó, no explotó.
No se apagó, se mantuvo encendido. Pasaron los segundos, luego los minutos. Y después, algo que jamás había ocurrido antes en la luz, seguía ahí inestable, en constante, en silenciosa, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. No gritó, no saltó de alegría. No celebró. Se sentó y miró fijamente aquella pequeña fuente de luz artificial, consciente de que acababa de romper una barrera invisible que había limitado a la humanidad durante miles de años. No era solo un invento, era un cambio de ritmo para el mundo. Porque cuando la luz deja de depender del fuego, la noche deja de mandar. A partir de ese momento, todo fue diferente. El invento comenzó a replicarse, a mejorarse, a producirse, las fábricas se adaptaron. Las ciudades comenzaron a iluminarse de forma segura. Los hogares, poco a poco, dejaron atrás las sombras temblorosas de las velas. La vida se extendió más allá del atardecer. Las calles se volvieron más seguras, el trabajo dejó de depender del sol, la educación, la industria y la comunicación avanzaron a una velocidad nunca vista. Y detrás de todo eso había una verdad que pocos conocían, no fue genialidad instantánea, fue perseverancia extrema. Más de 1000 intentos fallidos, más de 1000 formas de no hacerlo, más de 1000 razones para rendirse. Cuando le preguntaron por esos fracasos, respondió con una frase que atravesaría generaciones. No fallé 1000 veces. Descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Esa mentalidad fue su verdadero invento. El mundo lo reconoció. Llegó la fama, llegó el éxito. Llegó el impacto histórico, su nombre quedó asociado para siempre con la luz artificial, con el progreso, con la idea de que la constancia puede vencer a lo imposible. El hombre que insistió cuando todos se burlaban, el hombre que siguió cuando nadie creía, el hombre que transformó la noche en oportunidad. Era Thomas Alva Edison, y aunque hoy encendamos una luz sin pensarlo, cada interruptor guarda una historia que casi termina en abandono, una historia que nos recuerda algo esencial. El éxito no siempre llega rápido, a veces llega después de fallar más de 1000 veces.